¿Es tu esposa la que está en casa? La voz de mi hermano no sonaba como la suya. Sonaba tensa, comprimida, como si hablara con los dientes apretados a 10.000 metros de altura. Yo estaba de pie en la cocina de nuestra casa en Naperville, Illinois, observando a Lauren a través del amplio arco que separaba el comedor del salón. Iba descalza, con el cardigan gris que le compré la Navidad pasada, cortando fresas sobre un plato de cerámica. La luz de la mañana le caía en el cabello con ese tono dorado que siempre me recordaba al final del verano. Sí, dije despacio al teléfono. Está en la cocina. Hubo una pausa en la línea. Entonces Ethan susurró, eso es imposible. Mi mano apretó el borde de la encimera. Acaba de subir a mi vuelo, dijo. Puerta B12, Seattle. Está en el asiento 2A. Y le está cogiendo la mano a otro hombre. Observé cómo mi esposa enjuagaba el cuchillo y lo colocaba con cuidado en el escurridor. Se giró hacia mí, sonrió y articuló en silencio. ¿Café? Detrás de mí, el frigorífico zumbaba. La respiración de mi hermano se volvió superficial. Danny, dijo. La estoy mirando ahora mismo. Y por primera vez en 20 años investigando fraudes, no supe en cuál de las dos realidades me encontraba. Mi nombre es Daniel Hart. Tengo 49 años y soy auditor forense en una firma contable del centro de Chicago. Mi trabajo consiste en encontrar lo que no cuadra. Rastro fondos malversados, empresas fantasma, rastros digitales. Me siento frente a hombres con trajes a medida que juran bajo juramento no haber hecho nada malo, y espero a que los números los traicionen. Siempre he creído en la evidencia por encima de la emoción. Pero esa mañana, descalzo sobre el frío suelo de azulejos de nuestra cocina, viendo a mi esposa de 16 años cortar fruta para el desayuno, la evidencia y la emoción colisionaron de una manera que no pude categorizar. Ethan, dije con calma, sin apartar los ojos de Lauren. ¿Estás seguro? Un leve chasquido de interferencia respondió. Abrigo de lana azul, dijo. Lleva el pelo recogido. Tiene ese bolso de cuero que usa para las reuniones de junta. Se está riendo de algo que le dice el tipo de al lado. Tiene la mano sobre su rodilla. Lauren dejó las fresas y cogió 2 tazas. La de cerámica con la mella en el borde era la mía. La que decía elige la bondad era la suya. Daniel, insistió Ethan. Habla conmigo. Tragué saliva. Mándame una foto. Ya sabes que no puedo. Solo una. Discreta. Otra pausa. Dame un minuto. Lauren se acercó y me tendió mi taza. ¿Quién llama tan temprano? Preguntó con suavidad. Ethan, respondí, sorprendido de lo firme que sonaba mi voz. Nervios prevuelo. Ella sonrió. Dile que vuele con cuidado. Su mano rozó mi brazo al pasar. Cálida. Familiar. Real. El teléfono vibró. Una foto. La abrí con manos que no temblaron. Años de deposiciones me habían entrenado para eso. La imagen estaba ligeramente inclinada, tomada desde detrás de la puerta entreabierta de cabina, pero incluso con el desenfoque de la iluminación y los artefactos de compresión, vi el abrigo de lana azul, el bolso de cuero, el pelo recogido en un moño bajo. Estaba inclinada hacia un hombre de cabello oscuro con blazer azul marino. Sus dedos descansaban con naturalidad sobre su rodilla, con esa intimidad despreocupada que nadie finge bien. Reía ante algo que él había dicho, con la cabeza ladeada de un modo que yo había memorizado en 16 años. Era Lauren. O alguien que llevaba su cara a la perfección. Dan, murmuró Ethan. Acaban de cerrar la puerta de embarque. En la cocina, mi esposa cogió la canela y la esparció sobre las fresas. Bajé la voz. ¿A qué hora despegan? En 10 minutos. Mándame el número de cola del avión y la descripción del hombre. ¿Crees que es una situación de gemelas? Preguntó, con incredulidad colándose en su voz. Creo, dije, forzando la lógica sobre el pánico, que necesito más datos. Lauren levantó la vista. ¿Todo bien? Sí, respondí,
guardando el teléfono en el bolsillo. Un cliente con ansiedad por la revisión trimestral. Se acercó y me dio un beso en la mejilla. Trabajas demasiado. La ironía estuvo a punto de hacerme reír. Ethan volvió a escribir. Vuelo 447-2810. Salida inmediata. El tipo, cuarentón, complexión atlética, sin alianza. Están muy cómodos. Muy cómodos. Observé a Lauren remover su té en el sentido de las agujas del reloj. Siempre lo removía así. 3 vueltas. 2 golpecitos del extremo de la cucharilla en el borde. Un ritual tan arraigado como la memoria muscular. ¿Quieres huevos también?, preguntó. ¿O solo café? Estudió mi cara un segundo más de lo habitual. Tienes mala cara. No he dormido bien. La auditoría. Algo así. Asintió, aceptándolo. Me alejé con el pretexto de atender otra llamada y entré en mi despacho. Cerré la puerta con suavidad. Mi mente hizo lo que siempre hace en las crisis. Construyó columnas. Columna A. Lauren en la cocina. Observable, tangible, respirando. Columna B. Lauren en el avión. Evidencia fotográfica. Testigo independiente. 2 realidades mutuamente excluyentes. A menos que... El teléfono volvió a vibrar. Ethan. Están rodando hacia la pista. Te llamo al aterrizar. Amplié la imagen en la pantalla. El ángulo de su mandíbula. La pequeña cicatriz en forma de media luna cerca de su ceja izquierda, de una caída en bicicleta cuando era niña. Incluso la alianza de oro en su dedo. Excepto que me detuve. La alianza. Parecía idéntica, pero Lauren había mandado redimensionar la suya la primavera pasada. El joyero había añadido un fino refuerzo interior de platino. En la foto, ese refuerzo no se veía. Exhalé despacio. Esto no era el momento de gritar ni de tirar platos. No era el momento de acusaciones en la cocina. Esto era una anomalía. Y las anomalías requieren verificación. Lauren llamó suavemente a la puerta de mi despacho y asomó la cabeza. ¿Seguro que estás bien? Sí, dije. Solo pensando. Entró y se apoyó en mi escritorio. ¿En los números? Sonrió. Tú y tus números. Estudié su cara mientras estaba allí de pie. La leve peca en su mejilla. El pequeño hoyuelo cerca de su labio cuando intentaba no reírse de uno de mis chistes de contable. Si esta no era Lauren, entonces alguien la había estudiado con precisión antropológica. Oh. El teléfono vibró una vez más. Un mensaje de número desconocido. Mira la cámara de la puerta principal. Una ola fría me recorrió la espalda. Lauren seguía de pie frente a mí. Dame un segundo, dije con calma. Abrí la aplicación de seguridad. La cámara en directo mostraba el porche delantero vacío, pero parpadeaba el icono de reproducción. Una alerta de movimiento de 20 minutos atrás, antes de la llamada de Ethan. Pulsé reproducir. Las imágenes mostraban a Lauren saliendo de casa. Abrigo de lana azul, bolso de cuero, pelo recogido en un moño bajo. Cerraba la puerta con suavidad detrás de ella. Marca de tiempo, 7:12 de la mañana. Hora actual, 7:38. Detrás de mí, en el despacho, Lauren carraspeó suavemente. Me di la vuelta despacio. Ella seguía ahí. Y por primera vez en mi vida, no supe cuál de las 2 versiones de mi esposa era real. Cuando llevas 2 décadas auditando el engaño, aprendes algo que la mayoría de las personas nunca tiene que afrontar. La verdad raramente explota. Se desplaza en silencio, con sutileza, como un cuadro que ha colgado recto durante años hasta que una mañana te das cuenta de que está torcido medio centímetro hacia la izquierda. Lauren me siguió de vuelta a la cocina desde el despacho. Las fresas estaban emplatadas, la canela esparcida de manera uniforme, el té reposado hasta alcanzar exactamente su tono ámbar preferido. Se movía por nuestro espacio con una naturalidad estudiada. Abrió el lavavajillas,
Lo cerró, ajustó las persianas ligeramente para bloquear el reflejo en la encimera de granito. Si era una actuación, merecía un premio. ¿Ethan se ha calmado?, preguntó con despreocupación. Ya se calmará, dije, observando su reflejo en el frigorífico de acero inoxidable. Siempre lo hace. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Eso era nuevo. No dramáticamente nuevo. No suficiente para un jurado, pero suficiente para mí. Lauren tenía ojos expresivos. Se suavizaban cuando estaba entretenida, se oscurecían cuando estaba molesta, brillaban cuando intentaba no reírse de alguna de mis salidas de contable. En ese momento eran cautelosos. Me senté en el taburete del desayuno y tomé un sorbo de café despacio, catalogando detalles como haría en una entrevista. Postura relajada. Respiración constante. Manos sin temblor. Alianza correcta. El refuerzo de platino era visible desde este ángulo. Cogió el salero y me lo pasó. ¿Seguimos quedando esta noche en Oak Brook?, preguntó. Para cenar con los Peterson. ¿Los Peterson? No habíamos cenado con los Peterson en casi 3 meses. Están en Scottsdale, dije con calma. ¿Recuerdas que se mudaron? Un destello, apenas perceptible. Luego río suavemente. Claro. Estaba pensando en otros. Ha sido una semana de esas. Lauren no confundía a las personas. Recordaba cumpleaños, aniversarios, los nombres de los perros de nuestros vecinos. Asentí despacio. Larga semana. Se llevó el té al salón y se acomodó en el sofá con las piernas encogidas. La televisión se encendió. El canal de siempre. Misma rutina, mismo patrón, misma continuidad. Excepto que 20 minutos antes, esa misma mujer había salido de casa en cámara. Me disculpé y volví al despacho, cerrando la puerta en silencio. El teléfono vibró. Ethan. Despegando. Te escribo al llegar. Le respondí, no la confrontes. Solo observa. Luego abrí la cuenta de la tarjeta de crédito compartida. Si alguien estaba orquestando algo lo suficientemente elaborado como para crear 2 Laurens, habría filtraciones en algún sitio. Siempre las hay. Las transacciones se cargaron en filas digitales ordenadas. Compras de supermercado, suministros, gasolina, almuerzo de una reunión benéfica. Pero 3 semanas atrás, de Westin Oare. 2 noches. $1,148. El estómago se me encogió. Ese fin de semana, Lauren me había dicho que estaba en un retiro de junta en Milwaukee. Abrí el calendario. Retiro benéfico en Milwaukee, viernes a domingo. Pero Milwaukee está a 2 horas al norte. Oare está a 20 minutos al este. Mismas fechas. Seguí desplazándome. Una cena en RPM Stack un martes por la noche. Me había dicho que hacía voluntariado hasta tarde. Cargos de VTC a las 11:47 de la noche. Otro cargo en un hotel. Un establecimiento boutique cerca de Midway. Por separado, cada gasto podía explicarse. En conjunto formaban un patrón. Pequeñas irregularidades por debajo del umbral de sospecha. El tipo de desvío financiero que yo había visto en casos de divorcio antes de que alguien presentara la demanda. El teléfono vibró de nuevo. Maya Rivera. Respondí de inmediato. Suenas como alguien que acaba de encontrar termitas en los cimientos, dijo sin saludar. Puede que haya encontrado algo peor. Escucha. Le describí la llamada de Ethan, la foto, las imágenes de la cámara de la puerta. Silencio al otro lado. Bien, dijo finalmente. O tu esposa ha perfeccionado la física cuántica, o alguien está manipulando la percepción. Yo no creo en explicaciones imposibles. Bien, respondió. Porque yo tampoco. ¿Podría el material de vídeo estar alterado? Sí, pero no fácilmente, y no sin un motivo. ¿Y alguien que sube a un avión y parece idéntica? Exhaló despacio. Daniel,
¿Estás completamente seguro de que la mujer que tienes en casa ahora mismo es Lauren? La pregunta quedó suspendida en el aire. Me casé con ella, dije en voz baja. No es eso lo que te he preguntado. Miré por la rendija de la puerta del despacho. Lauren estaba en el sofá, mirando el teléfono. Levantó la vista de repente, como si sintiera mi mirada. Por medio segundo, nuestros ojos se encontraron. Y sentí algo que no pude cuantificar. Distancia. Sabe cosas que solo Lauren sabría, dije. ¿Las sabe? Preguntó Maya con suavidad. ¿O conoce el guión? Cerré la puerta completamente esta vez. Comprueba su teléfono, continuó Maya. Servicios de localización, historial de sesiones. Mira si algo se ha desactivado recientemente. Abrí el panel compartido de Apple. Compartir ubicación desactivado hace 3 meses. Lauren nunca desactiva eso, murmuré. ¿Qué más? Revisé la configuración de reenvío de correo. Una regla de reenvío automático creada hace 92 días. Todos los correos financieros reenviados a una dirección Gmail desconocida. El pulso se me aceleró. Maya, hay un reenvío configurado en nuestro correo conjunto. Yo no lo creé. Por supuesto que no. Tragué saliva. Esto no es solo una aventura, ¿verdad? No, dijo con calma. Las aventuras son emocionales. Esto parece logístico. En el salón, Lauren se rió de algo que había en el teléfono. Un sonido suave y natural. Excepto que Lauren raramente se reía sola. Normalmente me leía el chiste. Me enseñaba el meme. Esta vez no. Maya, dije despacio, si alguien quisiera mover activos discretamente antes de un divorcio, ¿cómo lo haría? Pequeñas retiradas. Préstamos contra cuentas de jubilación. Cambios en los beneficiarios. Confusión de identidad para ganar tiempo. Abrí el portal de nuestra cuenta de jubilación. Una solicitud de cambio de beneficiario pendiente, de 2 semanas atrás. A nombre desconocido. Jason Cole. El mismo nombre que Ethan había descrito. Sentí que el mundo se inclinaba levemente bajo mis pies. Maya, dije, con la voz aplanándose en el tono que uso durante las deposiciones. Necesito que hagas una verificación sobre Jason Cole. Inmediatamente. Mándame todo. Colgué y volví al salón. Lauren levantó la vista. Estás pensando demasiado, bromeó. De formación profesional. Dio una palmadita al asiento junto a ella. Siéntate. Has estado distante toda la mañana. Me senté. Lo bastante cerca para oler su perfume. Lo bastante cerca para sentir su calor. Lo bastante cerca para preguntarme si estaba sentado junto a mi esposa o junto a una mujer que la había estudiado el tiempo suficiente para imitarla. Apoyó la cabeza levemente en mi hombro. Te quiero, Daniel, dijo. Las palabras estaban perfectamente ejecutadas. El tono era impecable. Pero algo dentro de ellas se sentía ensayado. El teléfono vibró. Ethan aterrizando en 20 minutos. Ella sigue aquí. Mismo hombre. No se esconden. Me quedé mirando el teletipo de noticias silenciado que desfilaba por la pantalla. Lauren me apretó la mano con suavidad. Y en ese momento comprendí algo con una claridad helada. Quien estuviera en ese avión y quien estuviera sentada junto a mí, ambas se movían según un plan. Y yo era el único elemento que no habían previsto. Segunda parte, la esposa perfecta, los detalles equivocados. Hay un momento en cada investigación de fraude en que la sospecha se convierte en estrategia. Dejas de preguntarte, ¿está pasando esto? Y empiezas a preguntarte, ¿cómo lo demuestro? La cabeza de Lauren descansaba contra mi hombro. Las noticias de la mañana pasaban por la pantalla. Los mercados abrían a la baja. Un titular político sobre aranceles. Una previsión meteorológica que anunciaba nieve ligera el fin de semana. Vida ordinaria. Su pulgar trazaba pequeños círculos sobre mi palma.
Puede que me pase por la oficina luego, dijo con naturalidad. Se ha reprogramado una reunión de junta. Algo sobre la asignación de fondos. Eso es nuevo, respondí, en tono neutro. Las organizaciones sin ánimo de lucro son un caos, río. Lauren odiaba el caos. Tenía codificada por colores la despensa. El teléfono vibró. Ethan rodando hacia la puerta. Te llamo cuando quede libre. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Lauren le echó un vistazo brevemente. Eres muy solicitado esta mañana. El cierre de trimestre siempre es así. Asintió y se levantó. Me voy a duchar. La observé caminar por el pasillo hacia el dormitorio. Esperé a que se cerrara la puerta del baño. Entonces me moví. No dramáticamente. No con precipitación. Solo con determinación. Me acerqué al perchero junto a la entrada. El abrigo de lana azul, desaparecido. El estómago se me tensó. Revisé el armario del lavadero. Nada. Abrí el cesto de la ropa sucia. Vacío. Volví a la aplicación de seguridad. Reproducción. 7:12 de la mañana. Lauren sale de casa con el abrigo azul. La Lauren actual llevaba el cardigan gris desde primera hora de la mañana. Lo que significaba que, o bien había salido, cambiado de ropa y vuelto a entrar sin activar ninguna cámara, o bien era otra persona quien había salido con su abrigo. Llamé a Ethan. Respondió de inmediato. Estamos en la puerta, dijo en voz baja. Los pasajeros desembarcando. Quédate donde estás. Necesito que me confirmes algo. El abrigo que lleva ella, descríbelo. Azul, largo hasta la mitad del muslo, botones dorados. Botones dorados. El nuestro los tenía plateados. El pulso se me ralentizó. No por alivio, sino por claridad. Ese no es su abrigo, dije. Ella no tiene ningún abrigo azul con botones dorados. Se oyeron movimientos al otro lado. Dan está caminando hacia el finger. El tipo le rodea la cintura con el brazo. Síguelos visualmente todo lo que puedas. Veré qué puedo hacer. La línea quedó en silencio. Me recosté en la silla y exhalé despacio. No idéntico. Parecido. Suficientemente parecido para engañar a un observador casual, pero no exacto. Lo que significaba que esto no era un fallo de la realidad. Era una puesta en escena. La puerta del baño, al fondo del pasillo, se abrió. El agua se cortó. Necesitaba una prueba. Algo sutil. Algo a lo que solo mi Lauren, la verdadera, respondería de forma instintiva. Entré en el dormitorio cuando ella salía del baño envuelta en una toalla, con el pelo mojado. Hola, dijo sonriendo. Estaba pensando, dije con naturalidad, en hacer gambas al ajillo esta noche. Se quedó inmóvil. Solo medio segundo. Luego río suavemente. Pero si odias las gambas. Cierto. Pero ese no era el punto. Lauren tenía una leve alergia a los crustáceos. No era grave, pero suficiente para evitarlos por completo. Siempre avisaba 2 veces en los restaurantes. Creía que a ti te gustaban, dije. No mucho, respondió, dirigiéndose hacia el armario. Hace años que no las comemos. Correcto. Por su alergia. Excepto que no la había mencionado. No había dicho, ya sabes que no puedo comer gambas. Solo lo había esquivado. La observé elegir una blusa de seda azul marino y unos pantalones de corte recto. A ver, añadió, podríamos hacer salmón. Lauren siempre sobreexplicaba sus restricciones alimentarias. Esta versión no lo hizo. Claro, dije en voz baja. Se acercó al tocador y abrió su joyero. La mano le vaciló sobre unos pendientes de perlas. Lauren nunca dudaba ante las perlas. Las ponía de forma automática para las reuniones formales. En cambio, cogió unos aros dorados. Detalle pequeño, pero acumulativo. El teléfono vibró. Maya.
Jason Cole existe. Historial escaso. Sociedad limitada registrada hace 11 meses. Sin historial laboral relevante anterior. Viajes frecuentes. Le escribí de vuelta. Comprueba si está vinculado a la solicitud de cambio de beneficiario. Los 3 puntos aparecieron casi de inmediato. Ya lo hice. Es el mismo nombre. El espejo del baño aún conservaba vaho. Lauren se aplicaba el rímel con pulso firme. ¿Necesitas algo del supermercado? Preguntó con ligereza. ¿A dónde vas? Pregunté. A la oficina. La observé en el reflejo. Sin parpadeo. Sin vacilación. Antes has dicho que se había reprogramado la reunión. Una pausa. Luego sonrió. Cierto. Pero tengo trabajo pendiente. Lauren nunca hacía un desplazamiento sin que hubiera una reunión formal de por medio. Se quejaba constantemente del tráfico. Asentí despacio. Conduce con cuidado. Me dio un beso en la mejilla. Sus labios eran cálidos. Su perfume, familiar. Pero cuando pasó a mi lado, noté algo más. Una pequeña marca cerca de su clavícula izquierda. Una cicatriz en forma de media luna. Excepto que la cicatriz de Lauren estaba sobre la ceja. No hay. No reaccioné. No cambié la respiración. No dije nada. Solo observé. Cogió el bolso y fue hacia la puerta. Hasta luego, dijo. La puerta se cerró con suavidad. Esperé 5 segundos completos. Luego corrí a la ventana delantera. Su Volvo plateado salió del camino de entrada sin prisa. Abrí la aplicación de seguridad. Cámara delantera. Lauren sale. Sin abrigo azul. Sin bolso de cuero. Pero mientras retrocedía el vídeo ligeramente, noté algo que había pasado por alto antes. A las 6:54 de la mañana, 18 minutos antes del clip de salida, había otra alerta de movimiento. Pulsé reproducir. Un SUV negro estaba aparcado al otro lado de la calle. El conductor no se veía. A las 7:09, el SUV se marchó. 3 minutos después, Lauren salió con el abrigo azul. El corazón se me fue calmando. Lo que significaba que la Lauren del abrigo azul probablemente no había salido del interior de mi casa. Había venido de ese SUV. El teléfono sonó. Ethan. Están en la recogida de equipajes, dijo en voz baja. Los he seguido a distancia. Dan acaba de besarle. Cerré los ojos. ¿Cómo de cerca? Pregunté con ecuanimidad. Tan cerca que no hay lugar para la ambigüedad. ¿Te ha visto? No. Pero Dan, te digo desde aquí que es ella. No es su abrigo, repetí en voz baja. Silencio. ¿Crees que es algo así como una doble? Creo, dije con cuidado, que alguien está creando una confirmación visual. ¿Para qué? Desde mi despacho, abrí la cuenta de Google compartida. Inicio de sesión reciente desde un dispositivo desconocido. Hace 3 meses. Ubicación, Aeropuerto Internacional O'Hare. En el momento exacto en que se creó la regla de reenvío de correo. Esto no era una traición romántica. Era una preparación. Ethan, dije en voz baja, necesito que hagas algo. Lo que sea. Te escribo. Colgué y me quedé mirando la pantalla. 2 Laurens. Una en Seattle extrayendo activos con un hombre llamado Jason Cole. Otra conduciendo hacia el centro de Chicago en el coche de mi esposa. O ambas eran cómplices o una de ellas era una impostora. Y si había una impostora, eso significaba que alguien había estudiado mi vida con suficiente detenimiento como para replicarla. Lo que significaba que no solo me estaban engañando. Me estaban vigilando. La puerta de mi despacho hizo clic suavemente. Levanté la vista. Lauren estaba allí. Pero si acababa de marcharse. Parpadeé. El pasillo, vacío. Adrenalina. Exhalé despacio. Necesitaba confirmación. Confirmación definitiva.
Cogí el teléfono y le escribí a Maya. Esta noche hago una segunda prueba. Su respuesta llegó al instante. Bien. Que sea algo fisiológico, no de memoria. Le respondí. Ya lo tengo pensado. Porque esa noche no iba a hacer salmón. Iba a hacer gambas. Y si la mujer sentada frente a mí las comía sin vacilar, sabría con total certeza que estaba viviendo con una extraña. Tercera parte. La primera prueba. A las 5 de la tarde, la casa tenía exactamente el aspecto de siempre. El lavavajillas zumbaba. El termostato hizo clic al encenderse. El leve olor a limpiador de limón flotaba en el ambiente, procedente del acostumbrado repaso que Lauren daba a las encimeras. Fuera, el sistema de riego del vecino tic-taqueaba con ritmo constante sobre un césped perfectamente cuidado. La normalidad tiene un sonido. Y esa noche era ensordecedor. Estaba en la isla de la cocina pelando gambas con manos firmes. No compraba gambas desde hacía años. El pescadero del supermercado incluso lo había comentado. Hacía tiempo, había dicho con naturalidad. He cambiado de gustos, respondí. Lauren entró desde el garaje sobre las 5:18. Los tacones repiqueteaban suavemente sobre los azulejos. Huele bien, dijo. El ajo y la mantequilla ya chisporroteaban en la sartén. Se apoyó en el marco de la puerta, observándome cocinar. Hoy estás lleno de sorpresas. Habías dicho salmón, respondí sin alzar la vista. Me apetecía algo diferente. Cruzó la habitación despacio y apoyó las manos en el respaldo de una silla. Por un instante, vi el cálculo detrás de sus ojos. ¿Recuerdas que no como gambas, verdad? Preguntó con ligereza. Ahí estaba. La corrección. Pero llegó demasiado limpia. Demasiado puntual. Sí, dije con ecuanimidad. Alergia leve. Nada grave. Sonrió. De todas formas, no merece la pena arriesgarse. Las gambas chisporrotearon con más fuerza. Ethan escribió. Están en el Eywater Hotel de Seattle. Han hecho el check-in juntos. Habitación 1207. Sentí como los números se alineaban en mi cabeza. El cargo del Westin en O'Hare. El hotel boutique cerca de Midway. Las pequeñas retiradas. El viaje a Seattle no era impulsivo. Era procedimental. Lauren se acercó a los fogones. ¿Quieres que me haga otra cosa? Preguntó. ¿Puedes? Vaciló. Luego, en lugar de sacar ingredientes, cogió un plato y puso encima una pequeña ración de gambas con linguini. Me la saltaré, dijo. Lauren nunca habría comido alrededor de mariscos. No se arriesgaría a la contaminación cruzada. La observé llevar el plato a la mesa y sentarse. Enroscó un poco de pasta alrededor del tenedor. Luego, sin vacilar, levantó una gamba y le dio un mordisco. Sin mueca. Sin vacilación. Sin comprobar instintivamente la garganta. Sin buscar agua. Masticó con calma y tragó. Está muy bueno, dijo. Sentí que algo en mi interior se asentaba, no con pánico, sino con claridad. La mujer sentada frente a mí no era Lauren Hart. Podría compartir su cara, su voz, sus gestos. Pero no compartía su fisiología. ¿Segura? Pregunté con suavidad. Completamente. Tomó otro bocado. Cogí el teléfono y le escribí a Maya una sola palabra. Confirmado. Su respuesta llegó en segundos. Bien. Ahora nos movemos. Dejé el teléfono y me recosté en la silla. Dime una cosa, dije conversacionalmente. ¿Cuándo fue la última vez que visitamos a tu madre? No parpadeó. El otoño pasado. Después de Acción de Gracias. Incorrecto. Habíamos ido en febrero. Ella se había resbalado con el hielo en el camino de entrada e insistido en que no era nada. Es verdad, dije con calma. ¿Y qué hizo de comer? Pollo asado. Incorrecto de nuevo. Había hecho lasaña. Sonreí levemente.
Has tenido un día muy largo, dije. Me estudió con atención. Esta noche estás raro. De formación profesional. Me levanté y empecé a recoger los platos. Ella también se levantó, llevando el suyo a medio terminar hasta el fregadero. Sin ningún signo de malestar. Sin urticaria, sin hinchazón. Nada. Confirmación fisiológica. Mientras enjuagaba el plato, me fijé de nuevo en su mano izquierda. La alianza, con el refuerzo de platino. Correcta. Pero algo más llamó mi atención. Una leve marca en el dedo anular, como si hubiera llevado otro anillo distinto en los últimos días. ¿Todo bien?, preguntó, pillándome mirando. Solo pensando. Se secó las manos y se fue al salón. Creo que me voy a dar un baño, dijo. Tengo jaqueca. Claro. En cuanto la puerta del baño se cerró y el agua empezó a correr, me moví rápido. Entré en el dormitorio y fui directo al joyero. Debajo del tapete de terciopelo solía haber un pequeño sobre con los recibos del redimensionado de la alianza. Había desaparecido. Revisé el armario. El abrigo de lana azul con botones plateados seguía allí, intacto. Lo que significaba que el abrigo de la foto del aeropuerto no era el nuestro. Suplantación, no duplicación. El teléfono vibró. Ethan. Están cenando abajo, en el restaurante del hotel. Mesa íntima. Sin ningún disimulo. ¿Quieres una foto? Sácame una de su cara, respondí. 2 minutos después, llegó la imagen. Jason Cole, esta vez nítido. Rondaba los 40, complexión atlética, bien afeitado, reloj caro, postura segura. Le envié la foto a Maya. Profundiza todo lo que puedas. Su respuesta, en ello. El agua del baño se cortó. Volví discretamente a la cocina. Cuando Lauren reapareció envuelta en un albornoz con el pelo húmedo, parecía serena. Como si estuviera al margen de cualquier crisis. ¿Mejor?, pregunté. Mucho. Cruzó la habitación y me dio un beso suave. Sus labios se demoraron medio segundo de más. Dime, Daniel, dijo en voz baja. ¿Eres feliz? La pregunta cayó de manera extraña. Sí, respondí. Me escudriñó. Hipotéticamente, añadió. Si algo cambiara, ¿lucharías por lo nuestro? Ahí estaba. La sonda emocional. No culpa. No miedo. Calibración. Siempre lucho por lo que es mío, dije con ecuanimidad. Sus ojos parpadearon. Apenas perceptiblemente. Asintió. Bien. Apagó las luces y fue hacia el dormitorio. Esperé a que la puerta se cerrara. Luego llamé a Grace Mayerie. Respondió al segundo tono. No me llamas a las 8 de la noche a menos que algo esté ardiendo, dijo. Es posible que lo esté, respondí. Escucha. Mi esposa o está teniendo una aventura o está participando en algo más complejo. Tengo evidencia de irregularidades financieras, cambios en los beneficiarios, posible suplantación de identidad. Grace guardó silencio un momento. ¿Tienes documentación? Sí. Entonces no la confrontes. ¿Estabas pensando hacerlo? No. Recaba todo en silencio. Si esto está coordinado, la rapidez es tu única ventaja. Colgué y me quedé solo en la penumbra de la cocina. En Seattle, una mujer con la cara de mi esposa cenaba con un hombre llamado Jason Cole. En el piso de arriba, una mujer que comía gambas sin consecuencias dormía en mi cama. 2 Lawrence. Un matrimonio. Y en algún lugar entre Chicago y Seattle, un plan se venía desarrollando desde hacía meses. El teléfono vibró una última vez esa noche. Maya. Jason Cole no es solo un asesor. Está especializado en esquemas de extracción de activos dirigidos a parejas de altos ingresos. Daniel, no te están poniendo los cuernos solamente. Te están preparando. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. ¿Preparando para qué? Divorcio.
Desaparición de activos. En el piso de arriba, la luz del dormitorio se apagó. Y por primera vez en 16 años, cerré mi despacho con llave antes de ir a dormir. No dormí esa noche. No de verdad. Me tumbé junto a la mujer que llevaba la cara de mi esposa y escuché cómo su respiración se acompasaba en el ritmo suave del sueño. Se dio la vuelta una vez, murmuró algo ininteligible y se acomodó de nuevo. Lauren, mi Lauren, era una persona de sueño ligero. Se movía con frecuencia, se despertaba al menor crujido de las tablas del suelo, buscaba instintivamente mi brazo si yo me alejaba demasiado. Esta mujer dormía como alguien que no tenía nada que perder. A las 2:14 de la mañana, salí de la cama en silencio. Entré en el despacho, cerré la puerta y abrí el portátil. Maya me había enviado un archivo. Jason Cole, nacido en Phoenix. Historial laboral escaso hasta los 32 años. Después, una serie de trabajos de consultoría a corto plazo relacionados vagamente con la reestructuración financiera. 2 de esas empresas habían acabado disolviéndose bajo litigios discretos. Sin antecedentes penales. Sin cargos directos. Pero había patrones. Siempre el mismo patrón: hogar de altos ingresos, estructura de activos compleja, discordia conyugal repentina. En un plazo de 6 meses, una parte significativa del patrimonio trasladada al extranjero. Después, la disolución. Extracción de activos. Maya lo había llamado bien. Volví a abrir las cuentas de jubilación. 2 transferencias más habían procesado durante la noche. 9.750 euros cada una, por debajo de los umbrales de notificación federal, a una cuenta de holding en Nevada. Sentí como la rabia empezaba a reemplazar a la incredulidad. No por la infidelidad, sino por el cálculo. 16 años de vida en común reducidos a una estrategia de hoja de cálculo. A las 6:03 de la mañana, Ethan escribió: siguen en Seattle. Misma habitación. Sin separación. Le respondí: mantente fuera de su campo visual. Necesitaba ver el cuadro digital con más claridad. Volví a la cuenta de Google compartida. Había un segundo inicio de sesión. Marca de tiempo: 3:41 de la madrugada, hora de Chicago. Ubicación: Seattle. Lo que significaba que la mujer que estaba en mi cama no había accedido a la cuenta durante la noche. La verdadera Lauren lo había hecho. Lo que confirmaba lo que ya sospechaba: la mujer de arriba no actuaba de forma independiente. Era parte de un sistema sincronizado. A las 7:18, entró en la cocina vestida para trabajar. Blusa crema, pantalones azul marino. Se sirvió café sin decir nada. «Has madrugado», dijo con naturalidad. No podía dormir. El estrés del trabajo. Algo así. Tomó un sorbo y me estudió. «Estás diferente», dijo en voz baja. «¿En qué sentido?» «Distraído». «¿Lo estoy?» No respondió de inmediato. En cambio, dejó la taza con cuidado. «Daniel, si algo fuera mal entre nosotros, me lo dirías, ¿verdad?» La formulación era deliberada. No si algo va mal, sino si algo fuera mal. Me recosté en la silla. «Lauren», dije con ecuanimidad, «¿cuándo fue la última vez que estuviste en Seattle?» No parpadeó. «El año pasado». «Una conferencia». «¿En qué hotel?» Vaciló medio segundo de más. «En el Sheraton del centro». Ethan me había escrito la noche anterior. «Eywater Hotel. Habitación 1207». Asentí despacio. «¿Has estado alguna vez en el Eywater?» Pregunté. «No», respondió al instante. Sin ninguna curiosidad. Sin un solo ¿por qué? Solo una negación. El teléfono vibró. Maya. He conseguido imágenes de seguridad del hotel en Seattle a través de un contacto. Tienes que ver esto. Se cargó una imagen en la pantalla. Lauren, inconfundiblemente Lauren, haciendo el check-in en el Eywater con Jason Cole. El mismo abrigo azul, botones dorados.
El pelo peinado de forma ligeramente diferente al de la mujer de mi cocina. Un pequeño detalle, pero distinto. Y en su mano izquierda, una alianza diferente. Mismo diseño, pero algo más gruesa. El pulso se me estabilizó. La Lauren de arriba llevaba nuestra alianza de verdad. La Lauren de Seattle llevaba una réplica. Lo que significaba que esto no era un disfraz de última hora. Era una duplicación premeditada. Levanté la vista hacia la mujer que tenía delante. Me observaba con atención. ¿En qué piensas?, preguntó. En la continuidad de los datos, respondí. Eso suena inquietante. Es contabilidad. Dio un paso hacia mí. Daniel, ¿eres feliz? De nuevo. El mismo sondeo emocional. Lo soy, dije con calma. ¿Y tú? Vaciló, luego asintió. Por supuesto. Pero algo en su voz era más delgado que antes. Me levanté. Se me ha ocurrido una idea, dije. ¿Cuál? Hagamos una reunión este fin de semana. Invitemos a todo el mundo. ¿A qué viene eso? A nuestro aniversario. Parpadeó. Nuestro aniversario no es hasta octubre, dijo. Correcto. Pero lo había respondido de forma refleja. Sin cálculo. Sin demora. Lo que significaba que se sabía la fecha correcta, lo que significaba que había estudiado a conciencia. Una celebración anticipada. Me encogí de hombros. Es muy repentino. La espontaneidad le sienta bien al matrimonio. Me escrutó. ¿A quién invitarías? A tus padres, a mi hermano, a algunos amigos cercanos. Quizás también a nuestro asesor financiero. Ese último nombre aterrizó. Vi el destello. ¿Por qué el asesor?, preguntó con ligereza. Quiero reestructurar algunas inversiones. Celebrarlo como es debido. La mandíbula se le tensó, casi imperceptiblemente. Claro, dijo finalmente. Si eso es lo que quieres. Lo es. Asintió y cogió el bolso. Me encargo de las invitaciones, se ofreció. Preferiría enviarlas yo desde el correo conjunto, respondí con suavidad. Otra micropausa. Por supuesto. Después de que se fuera, llamé a Grace de inmediato. Va a acelerar el proceso, dije. Bien, respondió Grace. Déjala. Voy a hacer una reunión. Inteligente. Los testigos son palanca. Necesito congelar las cuentas discretamente antes. Hazlo hoy. Y, Daniel. Sí. No la confrontes sola. Colgué y me quedé en silencio un largo momento. 2 Laurens. Una extrayendo activos en Seattle. Otra manteniendo la ilusión doméstica en Chicago. Una original. Una operativa. Ambas coordinadas. Pero si esto era un esquema de extracción de activos, dependía del tiempo. Y el tiempo dependía de que yo permaneciera pasivo. Me levanté, fui al pasillo y abrí el armario de almacenaje pequeño junto al garaje. Dentro estaba el iPhone viejo de Lauren, el que había roto 6 meses atrás. Había dicho que estaba muerto. Pulsé el botón de encendido. La pantalla parpadeó. Batería al 4%. Los mensajes se cargaron. Un hilo con Jason Cole. 8 meses de conversación. Es predecible. No comprobará nada hasta que sea demasiado tarde. Finalizaremos los cambios en los beneficiarios antes de que se dé cuenta. Marcus confirma que el anillo duplicado ha llegado. Anillo duplicado. Ahí estaba. Sentí que la última pieza encajaba en su sitio. Esto no era una confusión. No era un robo de identidad. Era una sustitución planificada. Y la mujer de mi casa estaba interpretando su papel hasta que la transferencia se completara. El teléfono volvió a vibrar. Maya. Daniel, he encontrado algo más. Hay 2 escaneos de pasaporte vinculados a la identificación de Lauren. Uno original. Uno emitido recientemente como reposición.
El corazón se me desaceleró. 2 pasaportes. 2 anillos. 2 ubicaciones. 2 Lawrence. Y solo una de ellas se había casado conmigo. Cerré el armario y me quedé muy quieto en el silencio de mi hogar. En el piso de arriba, la cama seguía sin hacer. El café reposaba a medio beber en la taza que decía «Elige la bondad». Pero la bondad no era la moneda de cambio aquí. Los activos lo eran. Y si creían que yo era simplemente otro marido desprevenido, habían cometido un error de cálculo. Porque a diferencia de sus otros objetivos, yo sabía cómo auditar el engaño. El viernes por la tarde, todo estaba en marcha. Gracia había presentado una notificación de emergencia ante nuestras entidades financieras para exigir verificación presencial doble en cualquier cambio de beneficiario. Maya había configurado alertas digitales en cada cuenta conjunta que teníamos: jubilación, fondos de inversión, ahorros, hasta la pequeña cuenta de custodia que habíamos abierto en su día para una sobrina. Nada bloqueado aún. Congelar demasiado pronto los avisaría. En cambio, construimos un perímetro. La Lauren de Seattle tenía previsto volver el domingo por la noche. Ethan había confirmado el billete de regreso. Clase business, mismo grupo de asientos. Jason Cole a su lado. La mujer de mi casa se mantuvo serena. Si acaso, se mostraba más afectuosa. Iniciaba conversaciones con más frecuencia, me rozaba el brazo casualmente al pasar, sugirió que escapáramos el fin de semana. Actuación de culpa o calibración de tiempos. El sábado por la mañana, sacó el tema de la reunión de aniversario. He enviado las invitaciones, dijo, removiendo el café. ¿Desde el correo conjunto? Pregunté con calma. Sí. Ya lo había comprobado. Lo había hecho, lo que significaba que creía que el control de acceso seguía intacto, lo que significaba que no sabía que yo había recuperado el teléfono viejo. Perfecto, dije. Que sea especial. Por supuesto. Vaciló levemente. Daniel, ¿de qué va esto realmente? ¿A qué te refieres? El asesor financiero. La celebración repentina. Parece deliberado. Sostuve su mirada con ecuanimidad. Lo es. Un destello cruzó su cara. ¿Deliberado en qué sentido? He estado revisando nuestra cartera. Creo que es hora de ser transparentes. La palabra aterrizó. Transparentes. Me sostuvo la mirada durante 2 segundos completos antes de sonreír. Me alegra oírlo, dijo con suavidad. Siempre deberíamos ser transparentes. Sí. Deberíamos. El domingo por la tarde llegó en silencio. La Lauren de Seattle aterrizó en O'Hare a las 7:48. Ethan escribió en cuanto tocaron tierra. En el teléfono nada más bajar. Parece tensa. 5 minutos después, Jason la dejó en la recogida de equipajes. Direcciones separadas. Observé el directo de la cámara de la puerta. A las 8:32, el Volvo plateado entró en el camino de entrada. La mujer que había vivido en mi casa toda la semana no había salido, lo que significaba que había llegado la Lauren de Seattle. La puerta principal se abrió. Lauren entró. Abrigo de lana azul, botones plateados. Bolso de cuero. Pelo recogido en un moño bajo. Mi Lauren. Se detuvo en seco al ver a la otra mujer de pie en el pasillo. Por primera vez desde que todo esto había comenzado, la compostura se rompió. No sutilmente. No disimulada. Puro desconcierto. Se miraron. Misma postura. Mismo pelo. Misma complexión. Pero no idénticas. La mandíbula de la Lauren de Seattle era ligeramente más pronunciada. La sonrisa de la impostora, más entrenada. No se suponía que volvieras hasta mañana, dijo la impostora antes de poder contenerse. Silencio. Mi esposa, mi verdadera esposa, cerró la puerta despacio a su espalda. Creo que tenemos que hablar, dijo. La impostora le echó un vistazo a ella y luego a mí. ¿Le has dicho algo?, preguntó. Los ojos de Lauren me encontraron. No culpa.
No, disculpa. Miedo. No le he dicho nada, respondió con tensión. Se suponía que ibas a manejar la transición limpiamente. La transición, siseó la impostora. Ahí estaba. Me adelanté un paso. ¿Transición de qué? Pregunté con calma. Ambas mujeres se volvieron hacia mí. La Lauren de Seattle inspiró despacio. Daniel. Su voz era idéntica, pero la cadencia era diferente. Menos ensayada. Más familiar. Me estáis robando, dije con tranquilidad. Silencio. La impostora rió suavemente. Daniel, estás exagerando. No, respondí. Estoy auditando. Saqué el teléfono viejo del bolsillo y lo sostuve en alto. El color desapareció del rostro de la Lauren de Seattle. Lo guardaste, susurró. Por lo visto, no lo habíais previsto. La postura de la impostora cambió sutilmente, defensiva ahora. No lo entiendes, comenzó. Entiendo los cambios de beneficiario, la interrumpí con calma. Entiendo las pequeñas retiradas por debajo de los umbrales de notificación. Entiendo los pasaportes duplicados. Miré directamente a mi esposa. ¿De verdad creías que no me daría cuenta? Las lágrimas afloraron en sus ojos. Esta vez parecían reales. Jason dijo. Jason está especializado en extracción de activos. Interrumpí con calma. No eras la primera. La impostora retrocedió un paso. Lauren, dijo con brusquedad. Tenemos que irnos. No, respondí. No van a ningún sitio. Grace entró por la puerta delantera en ese preciso momento. 2 agentes detrás de ella. Sin sirenas. Sin dramatismo. Solo presencia. Le aconsejé que no la confrontara solo, dijo Grace con ecuanimidad. Los ojos de la Lauren de Seattle se abrieron. ¿Has llamado a la policía? He llamado a mi abogada, la corregí. Los agentes entraron con calma en el recibidor. Estamos aquí para prevenir cualquier escalada, dijo uno de ellos. La compostura de la impostora se derrumbó la primera. Me prometiste que esto era limpio, le espetó a mi esposa. Me prometiste que no comprobaría nada. Y tú me prometiste que él no lo descubriría, replicó ella. Ahí estaba. Confirmación. Grace dio un paso adelante. Señora Hart, dijo dirigiéndose a mi esposa, sus entidades financieras han detectado actividad sospechosa. Cualquier intento adicional de mover activos activará una investigación inmediata. Los hombros de la Lauren de Seattle se hundieron. No quería hacerte daño, me dijo en voz baja. Qué curioso, respondí. Porque vaciar nuestra cuenta de jubilación sí lo habría hecho. Agachó la cabeza. Iba a pedir el divorcio. Después de vaciar las cuentas. Silencio. La impostora se removió nerviosa. Esto es entre vosotros dos, dijo. A mí me contrataron. Lo sé, respondí con calma. Los registros de tus pagos estaban en el hilo de mensajes. Grace entregó una carpeta a uno de los agentes. A efectos de documentación. Sin esposas. Aún no. Solo declaraciones, rastros en papel, palanca. La impostora se derrumbó rápidamente en cuanto el lenguaje jurídico entró en la sala. Fraude. Conspiración. Facilitación de suplantación de identidad. Su seguridad estaba construida sobre el secreto, no sobre el escrutinio. En 40 minutos, acordó cooperar. El nombre de Jason Cole surgió de inmediato. Él recluta a mujeres que ya son infelices, señaló el agente en voz baja a Grace. Vulnerabilidad emocional más brecha de conocimiento financiero, respondió Grace. Predecible. Lauren se sentó a la mesa del comedor con las manos entrelazadas. Creía que merecía más. Susurró cuando estuvimos brevemente solos. ¿Más que qué? Pregunté. Más que... esto. Más que la seguridad. La seguridad. Esa palabra escoció más que la traición.
La seguridad construyó esta casa, respondí en voz baja. Lloró entonces. Lágrimas genuinas. Pero ya no confundía la emoción con la inocencia. A medianoche, la impostora había sido acompañada fuera bajo un acuerdo de cooperación voluntaria. Lauren se quedó, no detenida, pero expuesta. Me iré a casa de mi hermana, dijo en voz baja. Sí, respondí. Se detuvo en el umbral. Te quise. Lo sé, dije. Pero el amor sin integridad no es más que palanca. Flinched. Y se marchó. La casa quedó en silencio. Grace cerró su carpeta. Lo has manejado exactamente bien, dijo. Audité, respondí. Asintió. Ahora protejamos lo que queda. Fui a la cocina. La taza que decía elige la bondad seguía junto al fregadero. La cogí, la di la vuelta entre las manos. Y por primera vez en toda la semana sentí algo distinto al desconcierto. Sentí control. Porque la emboscada silenciosa había funcionado. Y la transición que habían planeado acababa de fracasar. 6 meses después, ya no me despertaba escuchando si 2 versiones de la misma mujer respiraban a mi lado. La casa se sentía diferente. No vacía. Solo honesta. El proceso de divorcio avanzó más rápido de lo que esperaba. Una vez que las entidades financieras completaron sus revisiones internas, el patrón era innegable: pequeñas retiradas, modificaciones no autorizadas de beneficiarios, reglas de reenvío de correo diseñadas para redirigir avisos de cuentas sensibles, un intento coordinado de trasladar activos al extranjero bajo el pretexto de una reestructuración conyugal. El nombre de Jason Cole apareció en otras 3 investigaciones civiles pendientes en el momento en que mi documentación fue formalmente presentada. Lauren cooperó desde el principio. Eso importó. No emocionalmente. Legalmente. Admitió que Jason se había acercado a ella en un evento benéfico casi un año antes. Se había posicionado como asesor de transiciones patrimoniales. Había estudiado su descontento antes de que ella misma supiera que tenía nombre. Mereces independencia, le había dicho. Mereces más que lo predecible. Predecible. Esa palabra de nuevo. Lo había enmarcado no como un robo, sino como un reposicionamiento. No como un engaño, sino como una protección. La había convencido de que reestructurar activos discretamente antes de presentar el divorcio nivelaría el terreno de juego. Luego llegó la presentación de la especialista en continuidad doméstica temporal, una mujer llamada Renee, una actriz en paro contratada para mantener la ilusión de la rutina durante los periodos de viaje superpuestos. Solo el tiempo suficiente para completar la transferencia, había dicho Jason. Habría funcionado de no haber respondido yo la llamada de Ethan. La verdadera fractura en su plan no fue emocional. Fue de sincronización. Un hermano piloto, una puerta de embarque, una fotografía enviada demasiado pronto. Una vez que el rastro de auditoría digital quedó bloqueado, Jason intentó redirigir fondos a través de una sociedad holding en Nevada. El sistema de alertas que Maya había instalado lo detectó de inmediato. Las autoridades federales intervinieron en 48 horas. Jason huyó, luego se entregó 3 semanas después. La extracción de activos no es técnicamente fraude romántico. Es explotación contractual disfrazada de empoderamiento. Había subestimado una variable, un contable casado con la víctima. Lauren se mudó a un piso a 15 kilómetros de allí. Durante meses nos comunicamos únicamente a través de abogados. Luego, gradualmente, con cautela, a través de breves conversaciones controladas sobre cuestiones logísticas. Sin gritos. Sin dramatismo. Solo documentación. Una tarde, a principios de marzo, vino a recoger las últimas de sus pertenencias. La casa se sentía neutral cuando entró. Ya no era nuestra. Solo era una estructura. Has cambiado las cerraduras, observó en voz baja. Sí. Es justo. Nos quedamos en el recibidor un largo momento. No creía que fueras a comprobar nada, admitió finalmente. Siempre compruebo, respondí. Ahora lo sé.
No había acusación en su tono. Solo reconocimiento. Podrías haberme confrontado, dijo. ¿Y darte tiempo para moverte más deprisa? Pregunté con suavidad. Exhaló. Me convencí a mí misma de que te recuperarías, dijo. ¿De qué estarías bien? Lo estoy. Asintió. Siempre fuiste estable. Estable no es lo mismo que ciego. El silencio se asentó entre nosotros. Jason lo hacía sonar estratégico, dijo. La estrategia cinética es depredación. Dejó reposar eso. Lo siento, susurró. Por primera vez, la creí. No por las lágrimas, sino porque ya no le quedaba nada que ganar. Espero que reconstruyas con cuidado, dije. Asintió. Y se fue. La sentencia de divorcio llegó 2 semanas después. Activos reequilibrados, cuentas aseguradas, sin pensión compensatoria, sin teatros. Solo papeleo. Maya y yo convertimos lo que había pasado en algo constructivo. Ella amplió su consultoría de ciberseguridad hacia servicios de seguimiento financiero doméstico. Yo formalicé una división dentro de mi empresa especializada en auditorías de activos matrimoniales. No lo anunciamos en voz alta. No lo sensacionalizamos. Simplemente ofrecíamos un servicio, verificación de continuidad. La mayoría de nuestros clientes eran hombres y mujeres de 40 y 50 años que intuían que algo sutil había cambiado, pero no sabían cómo articularlo. Pequeñas inconsistencias. Cambios menores. Ruido financiero sin explicación. No buscaban venganza. Buscaban claridad. Eso era lo que yo había necesitado. No rabia. No humillación pública. Solo confirmación. Ethan sigue llamándome antes de cada vuelo de larga distancia. Bromea diciendo que nunca mirará el asiento 2A de la misma manera. Nos reímos. Porque el humor vuelve eventualmente. Siempre lo hace. A veces me quedo de pie en la cocina temprano por la mañana, observando cómo la luz se derrama sobre las encimeras. Sin impostora. Sin duplicación. Solo quietud. He aprendido algo valioso de todo esto. El engaño rara vez se anuncia a gritos. Llega con educación. Imita la rutina. Espera a la complacencia. Y depende del silencio. Si hay algo que quiero que te lleves de esta historia, es esto. Presta atención a los pequeños cambios. A las respuestas casi correctas. A las transacciones justo por debajo del umbral de notificación. A las preguntas que suenan ligeramente ensayadas. No hace falta que acuses. No hace falta que entres en pánico. Solo tienes que observar. Porque a veces la diferencia entre perderlo todo y protegerlo es una sola llamada respondida en el momento adecuado. Si esta historia te ha resonado de alguna manera, si alguna vez has sentido esa intuición silenciosa de que algo no cuadraba, me gustaría saber de ti. ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿Alguna vez has descubierto un detalle que lo cambió todo? Déjanos un comentario y cuéntanos. Aquí compartimos experiencias no para recrearnos en la traición, sino para aprender de ella. Hay muchas más historias como esta, historias de resiliencia, claridad y reconstrucción con integridad. Si quieres continuar este camino con nosotros, considera suscribirte. Activa las notificaciones para no perderte el próximo capítulo. Porque la verdad no es dramática. Es deliberada. Y juntos, podemos seguir aprendiendo a reconocerla.